Bueno, ahora sí, formalmente, buenos días. Bienvenidos a la Cámara de Diputados. Esta es la segunda, serían los talleres de la primera Jornada Internacional del Lenguaje Claro, del Derecho a Entender, que está organizado por nuestro par del Senado, el Instituto Par Nuestro al Senado, con la colaboración nuestra del ICAP. Todo esto dentro de un marco de articulación de esta nueva gestión, de tratar de trabajar en forma conjunta, tanto Senado como diputados, también obviamente con la colaboración del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Como venimos retrasados, es simplemente darles la bienvenida. Bueno, nos acompaña el director general de Taquígrafo del Senado, Jorge Bravo, que va a compartir la mesa con nosotros, y nuestra expositora también le damos por supuesto la bienvenida. Nos hubiese gustado que sea un día un poco más agradable, pero bueno, la voy a presentar brevemente. Ella es la doctora Claudia Poblete, es profesora de Estrategias de Comprensión del Discurso Escrito, Estrategias de Producción del Discurso Oral y profesora de Argumentación. Es licenciada en Lengua y Literatura Hispánica y profesora de Castellano de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Además es doctora en Filología Española de la Universidad Autónoma de Barcelona, mención doctor europeo España. Es magíster en Lingüística Aplicada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Sin más, le damos la bienvenida, le damos la palabra. Una breve mención sobre cómo vamos a manejar la exposición. La doctora Poblete nos dijo que no tiene inconveniente en que por ahí sea una charla interactiva. Si alguien tiene una pregunta, puede interrumpirla. Amén de eso, vamos a dejar un plazo de 10 minutos finales, como para que yo le voy a avisar cuando estemos cerca del plazo, para hacer algunas preguntas que hayan quedado. Lo último que les digo, en cada uno de sus pupitres hay una breve encuesta, que unos minutos antes de irse sería bueno que la pudieran confeccionar. Obviamente es anónima, pero nos sirve a nosotros para ver cómo estamos y mejorar en lo que haya que mejorar. El uso del micrófono es... no pueden haber salvo no pueden haber dos micrófonos prendidos, es decir que quien pida la palabra, esperamos que apague un micrófono y prende el otro, ¿sí? Bueno, doctora Poblete, bienvenida. Buenos días. Buen día, ese. Bueno, primero, gracias por estar acá. Yo siempre reconozco que cuando la gente viene a estas instancias de capacitación y que además tiene trabajo y que generalmente cuando vuelve a estas instancias tiene más trabajo que hacer acumulado, se agradece que tengan la disposición de estar acá. Ahora, a mí me gustaría, la verdad es que esto fuera lo más distendido posible, en el sentido de yo tengo una propuesta de contenidos y de ejercicios, pero también me gustaría que ustedes me preguntaran, o si hay algo que no esté dentro de lo que he considerado y yo lo puedo, digamos, responder, me dicen. Me voy a presentar yo, que me conozco más, creo. Pero independientemente de lo que pueda ser el plano, ¿cierto?, de académico o de currículum, lo que les quiero comentar es desde donde yo estoy planteando, desde donde me sitúo para abordar este tema, digamos. Yo no soy abogada, en primer lugar. Sí estudié 4 años de Derecho y hice un máster en Lingüística Forense, pero yo soy lingüista. Sin embargo, desde hace muchos años que empecé a trabajar con abogados y con el ámbito administrativo. Y eso hizo que de alguna manera me fuera metiendo, ¿cierto?, en este tema hasta que ya lo hiciera como un área ya de trabajo, que es la relación entre el lenguaje y el derecho. Y en ese contexto también creo que es importante señalar que yo trabajo en una escuela de derecho, en una carrera de derecho, coordino, soy la jefa de un departamento de una escuela de derecho, que es un departamento de comunicación. Y les quiero contar que nosotros tenemos 4 asignaturas de lenguaje o de habilidades comunicativas en esta malla de ellos, que es obligatoria. O sea, son cursos que tienen el mismo estatus de lo que puede ser penal, civil, etc.
Y dentro de esas 4 asignaturas hay una, especialmente que es de escritura, que nosotros la orientamos hacia lo que es el lenguaje claro. Entonces, esa es mi mirada desde donde, digamos, me sitúo para lo que, digamos, lo que voy a tratar. Sin embargo, como esto es un taller, no es cierto la instancia de ayer, que podía hacer una presentación un poco más expositiva, yo también quiero conocerlos a ustedes. Me interesa mucho saber, al menos, los nombres no prometo que me los voy a aprender, pero sí saber de qué área provienen. Me interesa en pro de lo que podamos aprovechar durante el tiempo que tenemos y también para situarme desde donde estoy, desde lo que podemos revisar. Entonces, me gustaría, no sé si rápidamente puedo decir su nombre y de dónde vienen o en qué área trabajan. Y si partimos por acá. Bueno, buenos días. Yo soy Juan Adolfo Maida, trabajo en la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación y aparte en un estudio jurídico y una fundación. ¿Y eres abogado? Soy abogado, sí. Hola, ¿qué tal? Me llamo Toscano Emanuel, trabajo en un estudio jurídico, abogado, y en estos momentos me encuentro haciendo un posgrado. Hola, buen día. Me llamo Daniela Silva. Estoy trabajando en un estudio jurídico como secretaria en la parte administrativa y estoy además estudiando la carrera de abogacía. ¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Verónica Arias, estoy en la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia de la Nación en el área de asesores. Buen día a todos, mi nombre es Jacqueline Lobo, soy abogada y trabajo en la Secretaría Parlamentaria del bloque de la UCR en esta Cámara de Diputados. Buenos días para todos, mi nombre es Lisa Mena, saludo caras conocidas y yo no soy abogada, soy licenciada en letras, pero trabajo en defensa del consumidor permanentemente con textos jurídicos, entonces para ello estoy acá. Gracias. Buenos días, soy Bernardo Rurk y trabajo en la Dirección General de Asuntos Jurídicos. ¿Qué tal? Mi nombre es Marianela Sánchez, estoy terminando la carrera de abogacía, soy también licenciada en Ciencias Políticas y trabajo junto a mi compañero en la Dirección de Asuntos Jurídicos del Senado. Hola, buen día, mi nombre es Jimena, trabajo en la Comisión de Turismo y bueno, estudié Turismo y ahora estoy estudiando Derecho. Hola, buenos días. Mi nombre es Cecilia Banín, trabajo en el SAIG, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y en este momento nosotros emprendimos un proyecto que son las publicaciones en lectura fácil. Buen día, mi nombre es Gustavo, trabajo con ella, soy abogado también. Buenos días, yo soy Carmen de Cuco Alconada, soy abogada y editora. Y cuando empecé a estudiar edición, todos me decían, sos abogada, qué mal escriben los abogados. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Verónica Sousa y trabajo con mis compañeros en la Dirección de Asuntos Jurídicos. Buenos días a todos. Mi nombre es Mariana Rúa, trabajo en la Dirección General de Publicaciones hace muy poquito y estudio corrección de textos, estoy preparando mi tesina, así que me interesa particularmente. Hola, buenos días. Mi nombre es Pamela Sueiro, trabajo también en la Dirección General de Publicaciones del Senado y yo soy periodista y bueno, me interesa mucho el curso. Hola, buen día a todos. Mi nombre es Marta González, soy licenciada en Ciencias de la Educación, trabajo en la Dirección de Programas de Investigación acá en el Senado. Buen día, soy Estela Herbiti, soy abogada y trabajo en la Dirección de Programas de Investigación del Senado. Buen día, Guillermo González Zurro, yo soy juez de la Nación y abrimos un seminario de investigación sobre el lenguaje claro, un proyecto de UACIT, de la Universidad de Buenos Aires y Ciencia y Tecnología de este año. Buen día, soy María Luna, soy el secretario de la Comisión Bicameral del Digesto Jurídico. Yo ya es el segundo curso que voy a hacer de lenguaje claro porque ya en el Senado hicimos uno. Es muy importante, entiendo que es muy importante el tema del curso
y como abogado también me interesa el texto jurídico porque me peleo constantemente con los juzgados por todos los días porque no se entienden algunas cosas y bueno, y hay que a veces repetir y meter escrito por eso. Bueno. Buen día a todos. Yo soy Gloria Díaz Ávila, soy abogada. Después estudio el traductorado público en idioma portugués y también doy una materia de la carrera que es traducción jurídica. Yo doy traducción jurídica 4. Así que bueno, también me interesa el lenguaje jurídico mucho. Buenos días, Gustavo Colás, soy secretario de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado, soy abogado también. Buen día, Mariela Riganelli, soy abogada, trabajo en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, participo en la elaboración de proyectos legislativos y estoy también en la maestría de Ciencia de la Legislación de la Universidad de la Universidad del Salvador, donde trabajamos muchos de estos temas de lenguaje. Buenos días, soy María Fernanda Torcilla, bienvenida a nuestro país, mucho gusto. Soy abogada, hace ya más de 15 años, siempre he ejercido en la profesión, hice un giro en mi carrera, yo trabajaba en el Ministerio de Seguridad, en este momento estoy en Policía Federal, estamos en un proyecto particularmente sobre este tema y nada, estoy hace un año cursando la maestría en Ciencia de la Legislación, así que tomé conocimiento de la materia. Perdón, yo aprovecho porque no me presenté. Claro, yo hace 29 años que trabajo en la Cámara y acostumbrado a estar sentado acá, todos me conocen. Todo esto lo hice para que... Claro, lo habíamos arreglado al principio. Bueno, les pido disculpas, yo, claro, repito, la costumbre de estar sentado acá, ya todos me conocen, 29 años acá adentro, pero bueno, me presento. Soy el doctor Adrián Pagán, abogado, soy subdirector de Relaciones Institucionales y Capacitación del ICAP y soy docente de técnica legislativa en nuestra diplomatura universitaria de gestión legislativa. Aprovecho para pasar la publicidad. El martes 7 de noviembre arrancamos un curso de técnica legislativa, obviamente que es gratuito y la inscripción es abierta. Es todos los martes de 11 a 13, son 5 martes mejor dicho. Comienza el 7 de noviembre, termina el 5. Me vino bien la presentación. Claudia. Bueno, yo soy Jorge Bravo, director general de taquígrafos del Senado. Bien. Con esto, entonces, yo ahora me pongo de pie y me voy, porque me he dado cuenta que estoy rodeada. Bueno, dos cosas. Primero, ¿quién estuvo ayer en la presentación del panel que compartimos con... Bueno, se recordarán que yo comenté que yo había empezado en este tema del lenguaje claro, porque trabajé 5 años en comisiones del Senado en Chile. Y yo hacía la corrección de estilo de los informes de comisión. No sé si acá también hacen. ¿Sí? Bueno, los informes de comisión de los senadores, de todas las comisiones, yo hacía la corrección de estilo. Y siempre yo tenía que ir a pelear con el abogado de la comisión, el secretario abogado de la comisión, para decirle que por qué esto no lo podía escribir de una manera que se pudiera entender, o este término, o acortar este párrafo, etc. Y bueno, siempre la respuesta era porque esto es un léxico jurídico, o porque este es un término jurídico, o porque esta es una redacción jurídica y no se puede cambiar. Entonces, yo no podía quedarme conforme con eso y ahí ahí entré al lado oscuro de la fuerza. Y ahí empecé a estudiar Derecho, porque tenía la convicción de que algo se podía hacer. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es, ya que son mayoría de abogados, decirles que todo lo que se pueda comentar acá es en un contexto, ¿verdad?, de aprendizaje. Los ejemplos o cuando se haga una crítica, me incluyo, ¿cierto?, en esa mirada de lo que son los textos jurídicos. Bien, partamos. Creo que es así. Bueno, lo que yo pretendo acá en el curso es que identifiquemos, lamentablemente, los principales problemas que dificultan la comprensión de los textos jurídicos y
considerar alternativas de redacción en lenguaje claro. Es decir, he estructurado el curso o el taller de manera de pasar por una parte que sea más contextual, que son, o qué entendemos por los géneros profesionales en el ámbito jurídico, cuáles son las características, algunos casos que nos van a dar cuenta de la construcción típica de un texto jurídico, algunos ejemplos de cómo podemos hacer para mejorar la comprensión de esos textos, algunos ejercicios si alcanzamos y algunas recomendaciones generales. Ahora, insisto, ustedes me pueden interrumpir en cualquier momento y preguntar, etc. Bueno, les molesta sin... pero no puedo poner de pie porque no se va a escuchar. De formación profesional. Cuando hablamos del contexto o de los textos del ámbito jurídico, nos tenemos que situar que nos estamos refiriendo a todo el discurso o todos los textos que se insertan en relación o dentro del ámbito del derecho, ¿ya? Es como los textos jurídicos es el concepto más macro donde podemos insertar otros subcategorías que serían, por ejemplo, los textos legislativos, ¿ya? O la ley propiamente tal, los textos de corte judicial, que serían todo el área de las sentencias, ¿verdad?, de las resoluciones, lo que se produce en el contexto judicial. Pero también, cuando hablamos del ámbito jurídico, de los géneros del ámbito jurídico, engloba, ¿verdad?, todo eso, y a su vez tenemos que hacer una división que en primer lugar es importante para situarnos, en lo que llamamos los géneros académicos y los géneros profesionales. Es decir, escuché que algunos de ustedes o varios de ustedes o están estudiando derecho o terminando, o hay algunos que hacen clases también en ese área. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos ciertos géneros jurídicos que son académicos, como puede ser un manual, ¿cierto? El manual jurídico típico que encontramos en los primeros años de derecho, las introducciones a todas las disciplinas jurídicas que tienen ciertas características bien interesantes. Lo que puede ser un comentario de jurisprudencia cuando lo utilizamos para aprender o para enseñar ciertas perspectivas, cierta argumentación jurídica, etcétera, o interpretación jurídica. Pero también tenemos ciertos géneros profesionales que son los que ya se usan en el contexto en el que ustedes pueden estar, como son los códigos, como puede ser el ámbito de la litigación en el plano oral, o también una asesoría jurídica, también una sentencia, un alegato o un informe de comisión, por ejemplo, o un oficio. Entonces, ese es un primer orden para situar el taller. Ahora, como tenemos que ir rápidamente a lo medular porque no tenemos mucho tiempo, yo quiero conversar acerca de los rasgos morfosintácticos, y aquí voy a usar alguna terminología, pero la voy a aclarar, las características que tienen los textos jurídicos. Y estas características están o nacen a partir de dos fuentes. La primera es la literatura acerca del tema, lo que se ha escrito, ¿cierto?, acerca del lenguaje jurídico, los textos jurídicos, y lo segundo, ¿cierto?, lo que tiene que ver con el trabajo de campo, es decir, la investigación que se ha hecho o la documentación que se ha levantado en proyectos de investigación o proyectos ya de intervención, por ejemplo, en el Poder Judicial de Chile, donde trabajamos analizando sentencias de toda Hispanoamérica y también trabajando con oficios, por ejemplo, de lo que sería acá la auditoría, trabajando con leyes, etc. Entonces, a partir de ese análisis de todos esos textos, digamos que los escritos jurídicos se caracterizan y estos rasgos son transversales, siempre aparecen. Primero, hay una tendencia a utilizar ciertos sustantivos abstractos, ¿verdad? Creo que se debe a un afán tal vez de distanciarnos del texto, ¿cierto?, y darles cierto carácter de objetividad. Después vamos a ver algunos ejemplos. Hay también un abuso de construcciones con gerundio,
que esto también se da mucho en el ámbito policial, no sé si aquí también, pero en Chile pasa mucho que cuando escuchamos en la prensa o en las noticias que entrevistan, sucedió algo y entrevistan a la policía y todo está sucediendo, ¿ya? Alguien está muriendo, etcétera, etcétera. Entonces, esa es otra característica. Presencia, dice, de numerosos infinitivos y participios, aquello que nos enseñaron a nosotros en la escuela como el nombre del verbo, ser cantar, cantando, cantado, bueno, muchas formas que son lo que se denominan formas no verbales. ¿Y por qué formas no verbales? Porque, por la razón que yo les decía, por este hecho de querer distanciarse del texto, de hacerlo objetivo, entonces yo trato de hablar, ¿cierto?, de lejos. La reiterada aparición de locuciones prepositivas y adverbiales, también vamos a ver algunos casos, fórmulas, diría yo. Fórmulas fijas, así como ayer alguien comentaba, los otros sí, los que, ¿cierto? Etcétera. Secuencias oracionales muy extensas, esto lo vamos a ver también con ejemplos. En definitiva, yo diría más que secuencias oracionales extensas, diría párrafos infinitos, algo así. Ayer vimos algunos casos y yo recuerdo perfectamente los informes de comisión en que eran párrafos, nosotros llamamos párrafos ladrillos, o sea, bloques de información, incluso a veces en textos jurídicos ya de tipo de difusión del conocimiento, como puede ser una introducción al derecho, etcétera, o a la filosofía del derecho. Yo me he encontrado con varios párrafos que además de extensos son unioracionales, es decir, tienen un solo punto, ¿ya? El empleo del futuro subjuntivo, creo que ayer también lo mencioné y lo vamos a ver. Tendencia a posponer el pronombre, es decir, a estas fórmulas que son líbrese, incorpórese, a los autos sustitúyese, etcétera, que va un poco en contra de lo que el común, ¿cierto?, de la ciudadanía es que se incorpore, ¿verdad? Alguna utilización restrictiva del adjetivo que lo vamos a ver también. Esto es, a grandes rasgos, las características que vamos a ejemplificar. Y me imagino que tal vez no con este nombre, pero muchos de ustedes lo han vivido tanto en el ámbito del estudio del derecho como en lo que tienen que realizar día a día. Bueno, este es un caso que grafica muy bien el tema del abuso del subjuntivo. Este es un artículo, es una ley, no es tan antigua, chilena, que es la ley que regula la posesión o la tenencia de armas en Chile. ¿Hay algo que les llama la atención? ¿Qué cosa? Poseyeren, tuvieren y portaren. En lingüística o en gramática, este es un subjuntivo, ¿ya? Futuro subjuntivo. ¿Este subjuntivo alguien sabe? ¿Alguien lo ha escuchado fuera del contexto jurídico? ¿No? Bueno. Esta forma del español está obsoleta desde hace muchísimos años, siglos diría. Sin embargo, persiste en el ámbito jurídico. ¿La razón? Bueno, ¿cuál es? ¿De cuándo datan nuestros códigos? 1800, ¿verdad? Entonces vamos copiando modelos y por lo tanto vamos quedando con estas formas. ¿Por qué? Porque la lengua escrita es, si bien cambia como la lengua oral, es mucho más resistente al cambio. La lengua escrita se demora mucho más en cambiar. Y si ustedes sabemos que dentro de la profesión, ¿cierto?, se van copiando en el sentido de siguiendo modelos que se arrastran, ¿verdad? Vamos fosilizando más estas formas. ¿Y esto qué ocasiona? Que este tiempo esté solamente o perviva solamente en este ámbito jurídico-judicial. E incluso yo diría que da en el ámbito de la oralidad cierto prestigio, en Chile al menos. Por ejemplo, cuando entrevistan ¿las cámaras? Cuando entrevistan a algún político, senador o diputado en Chile y quiere posicionarse, entonces dice, si fuere tal cosa. Entonces tiene que ver con un prestigio también.
Yo hago clase en la escuela a estudiantes de primer y segundo año en Derecho. En primer y segundo año, normal. En tercer año ya empiezan a usar esta forma también para hablar. Entonces, cuando hablemos del léxico jurídico, de los textos jurídicos, también tenemos que asociarlo con ciertas variables que son sociales. No sé, desconozco en profundidad cómo es aquí en Argentina, pero en Chile sí hay mucho de esto que se relaciona con un tema de poder, con un tema de élite, ¿cierto? Y eso sabemos que el lenguaje, aunque no queremos, también nos delata, nos representa, nos muestra, nos viste, es nuestra imagen, ¿verdad? Entonces nos posicionamos desde estos usos. Cuando yo trabajaba en comisiones, y esto por favor no lo repita, cuando yo trabajaba en comisiones, yo siempre les decía a mis colegas abogados, yo tenía la libertad, ¿verdad?, de que era una asesora externa, porque si no, que les decía, pero si ustedes son los únicos que evacúan informes, el resto de Chile evacúa otra cosa, decía yo, porque el concepto de evacuar en Chile es absolutamente fisiológico, salvo en el mundo jurídico en que ellos no elaboran, no redactan, no producen informes, ellos evacúan informes. Entonces, ahí también nos encontramos con un problema léxico y de no saber, en el fondo, posicionarse en el para quién estoy escribiendo. Otra patología, otra característica son las frases intercaladas. Y yo, desde mi punto de vista, de lo que he visto, lo que he trabajado, lo que he leído, para mí esta es la mayor, el rasgo más característico de los textos jurídicos. Y diría que a su vez es el rasgo que más dificulta la comprensión de los textos jurídicos. Y es la construcción del párrafo. Yo dejo para después los latinismos, el léxico, etc. La construcción sintáctica, la elaboración del párrafo, para mí es el mayor problema de comprensión de los textos jurídicos. Pero lo positivo es que mejorarlo no requiere grandes esfuerzos. Por eso, cuando hay gente que se resiste al tema del lenguaje claro con algunos mitos, etc., es muchas veces porque no se quiere. Porque hacer cambios para que algo sea más comprensible no es tan complicado. Claro. Perdón. Con relación al subjuntivo, la respuesta sería, pregunto, los que tengan, los que posean en presente, si el subjuntivo está mal, ese obsoleto, ¿cuál sería la alternativa? Esta forma en el español evolucionó a lo que se usa hoy en día, que es los que poseen, los que tengan. Eso es, así es como evolucionó y como lo usamos normalmente. O sea, correcto. Exacto, sí, eso es. Me tienen que avisar para... También con el tema del subjuntivo, cuando decimos desempeñara un cargo que desempeñó, ¿también no es erróneo? O sea, cuando hablamos y decimos de una persona que, no sé, fue presidente de la nación y decimos desempeñara el cargo de presidente, ¿no es desempeñó? Lo que pasa es que el texto jurídico tiende a hacer algo así como una abstracción de los hechos, un distanciamiento del texto. ¿Y eso qué provoca? Que yo no concretizo, las acciones que ya sucedieron no las hago finitas. O sea, algo pasó y pasó. No es que algo esté pasando, no es alguien que esté muriendo, ¿ya? Salvo que sea una circunstancia, la persona murió. ¿Te fijas? Entonces, es una característica que tiene que ver con, incluso a veces, algunas razones tienen que ver con un cierto temor a transgredir o a no cumplir con cierta norma, como diríamos en Chile, a casarse con algo. No sé cómo lo dicen acá, pero hay formas que están, como la que tú señalas, que ya han evolucionado en el español y que tienen una forma mucho más simple, mucho más acotada incluso.
Bueno, volviendo a la frase intercalada. Creo que esta también la presenté ayer porque me gusta mucho, creo que ejemplifica muy bien lo que quiero decir. Miren esto. Dice, los funcionarios de planta y a contrata del Servicio Nacional de Aduanas que perciban la bonificación por retiro de que tratan los artículos anteriores de esta ley, que a la fecha de la renuncia tuvieren 20 o más años de servicios continuos o discontinuos en las instituciones que conforman la administración del Estado y que se encuentren afiliados al sistema de pensiones establecido en el Decreto Ley 3500 de 1980, cotizando o habiendo cotizado acorde a lo establecido en su artículo 17, tendrán derecho a percibir por una sola vez una bonificación adicional de cargo fiscal equivalente a 395 unidades de fomento. Si yo soy una funcionaria de planta o contrata del Servicio Nacional de Aduana, lo único que quiero saber es si tengo derecho o no a la bonificación que está en las últimas 2 líneas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ahí está. Esto es la muestra perfecta de cómo funcionan los textos jurídicos. Así. Tenemos una primera parte importante, una oración temática. Alguien decía ayer en las no recuerdo bien, en uno de los paneles, que tenían como meta que había puesto como meta, creo que era alguien del Congreso, que todos los párrafos partieran con la oración temática y la más importante, no sé si recuerdan algo así. Bueno, acá está la oración temática, ¿cierto? Los funcionarios que tratan los artículos anteriores de esta ley y luego tendrán derecho el verbo y cómo continúa, ¿cierto? Esa es la oración temática. ¿Y qué hemos hecho? La cortamos. La cortamos, pero además de eso, le introducimos una serie de circunstancias que están acá, y acá viene algo muy, muy importante. Estas circunstancias pueden ser muy importantes, porque desde el punto de vista de quien hace un informe, ¿cierto? O está en el contexto judicial, puede ser muy importante decir que esto está en el artículo tanto o en el decreto ley tanto, etcétera, pero no puede estar aquí ubicado. Yo lo puedo desplazar, incluso si quieren lo pueden poner antes, incluso si quieren lo pueden poner después, pero lo que no puedo hacer es cortar la oración temática, porque aquí yo estoy pidiéndole al lector que cognitivamente haga un ejercicio que es macabro. De verdad, es macabro. Bueno, yo hice clase en colegios mucho tiempo y ustedes deben haber escuchado también los problemas que existen de comprensión de lectura. Alguien también Esto se queda, ahí está. Y estoy pidiendo que haga eso. O sea, acá lo hemos hecho, ¿cierto?, con color, con una animación, etc. Pero yo le estoy pidiendo al lector que haga ese ejercicio, que saque lo que es accesorio circunstancial, que lo traslade, que junte lo que está al inicio al final. Y a esto yo le agrego, esto es como hacer, en Chile diríamos un queque. Agréguenle a eso formas verbales obsoletas. Agréguenle a eso extensión del párrafo. Agréguenle a eso gerundios. ¿Y sabe lo que nos está quedando? Un texto que no podemos entender con una lectura. Y lo que buscamos en lenguaje claro es un documento que cumpla con los requisitos legales, pero que no tengamos que leer más de una vez para entender de qué se trata. ¿Por qué? Lo ideal es que el abogado pueda escribir un paper en el ámbito del derecho, un informe en derecho, un comentario de jurisprudencia, que es para un par experto como él y lo va a hacer técnicamente perfecto. Pero también es capaz de situarse para un lector de un texto que puede ser una sentencia, que puede ser una notificación y que son documentos, como decía ayer, que tienen un impacto social. Es decir, este señor va a ir o no va a ir preso 20 años, o le van a quitar o no le van a quitar su casa, o va a tener derecho o no va a tener derecho a visitar a su hijo, etc. Con ese texto. Entonces yo lo mínimo que puedo esperar es que se pueda entender. ¿Ya? Entonces,
Si ustedes me dijeran, tiene latinismos, tiene léxico técnico, todo eso para mí, y aquí estoy dando una visión, digamos, desde lo que mi opinión y de lo que yo he trabajado y visto, es subsanable. Pero esto es muy difícil de comprender. Además, por una cosa cognitiva. Nosotros trabajamos, nuestra memoria a corto plazo es muy frágil, es muy a corto plazo. Nosotros manejamos, ¿saben eso del mágico, el 5 más menos 2? 7 unidades y punto. Y yo recuerdo que cuando no teníamos esto y los números eran extensos de teléfono, ¿uno qué hacía? 2, 3, 4, 3, 5, 6, los agrupaba, los segmentaba para poder, porque nuestra memoria no se puede aprender los números así, todos como si fueran una sola unidad. Entonces, si además tengo un párrafo extenso, cuando yo llegué al final, yo ya me olvidé de la mitad importante. Y eso cognitivamente, ¿qué hace? Que tenga que volver al principio. Y eso es una pésima, digamos, técnica, o es una mala manera, o una muy poco efectiva manera de trabajar también. ¿Cuántas veces tengo que leer yo esto para entenderlo? ¿Cuántas veces tuvo que leerlo este señor para saber si tenía o no tenía derecho a esta bonificación? Sí. Volviendo al artículo ese anterior que estaban recién en pantalla. Sí, por supuesto que leído de ese modo está mucho más claro el objetivo y cuál sería el efecto de ese objetivo. Pero están faltándole de ese artículo 2 o 3 temas que son muy importantes, que son los requisitos. O sea, no todos esos funcionarios, solo los que tengan más de 20 años, solo los que además estén en determinado tipo de agremiación. Me imagino que eso entonces lo ideal sería ponerlo de otro modo, pero no omitirlo. Absolutamente de acuerdo. Esas circunstancias, todas esas circunstancias, como les dije, pueden ser importantes. No les estoy quitando mérito ni diciendo que no sean relevantes, porque un texto en lenguaje claro cumple además siempre con los requisitos legales. Por lo tanto, lo que yo propongo es que eso que está al centro se traslade. Usted incluso lo puede poner al final y no le va a alterar el significado del texto. Entonces, cuando yo decía que a veces hay gente que se resiste a los cambios o se resiste al lenguaje, no, pero es que, mira, o sea, capacitar o aprender, reaprender a escribir con estas técnicas no necesita mayor, digamos, un cambio tan radical para favorecer la comprensión de los textos. Incluso, yo podría en este ejercicio, podría esto pasarlo al final, dejar esto así, y no cambiar nada de las formas verbales, ni nada de latinismo si los tuviera, y aún así podría mejorar muchísimo la comprensión. Eso es lo que quiero explicar. Que cuando les hablen de los textos jurídicos, ojalá que tengan la visión de que no solo tiene que ver con el léxico. Porque estrategias para el léxico, vamos a ver un poco más adelante, hay muchas alternativas. Pero esto es un cambio que tiene que ser mucho más trabajado y enseñado también, digámoslo así. Bueno, extensión. Estos son ejemplos de Chile, pero también tuve a la mano algunos que vamos a ver de acá y no escapan mucho, bueno, ustedes saben más que yo, no escapan mucho del prototipo. Tenemos aquí un párrafo bloque de no sé cuántas, pero a esto ¿qué le vamos agregando? Formas verbales, cierto, obsoletas. Déjame un segundo.
Otro más. La verdad es que cuando hay un tema de lenguaje claro y de diseño claro. Cuando uno se encuentra con esto, a mí la verdad no me dan ganas de leer de partida. De entrada. Hay alguien que, escuché que acá hay varios que son profesores o que enseñan derecho, etc. ¿Les ha tocado corregir tesis alguna vez? Uno agradece los títulos, agradece los subtítulos, agradece la negrita, agradece un interlineado un poquito, ¿cierto?, más que facilite la lectura. O sea, el diseño también favorece la comprensión de los textos. Sí. No, respecto de las tesis, al corregir trabajos académicos, es importante partir de una base. Desde la universidad o desde donde se pida ese trabajo, pide cierta extensión. Entonces, lo que tiende a hacer la persona que está realizando el trabajo es rellenar. Y a la hora de corregir el estilo, la sintaxis y demás, tratamos de simplificarlo, pero a su vez la persona necesita que tenga cierta extensión. Entonces ya desde el vamos nos piden desde las unidades académicas que seamos los más extensos posibles. Creo que eso hay que cambiar. Dos cosas. Primero, era una realidad el hecho de que, no sé si acá se decía, pero había profesores que pesaban los trabajos y de acuerdo, esa era tu nota. Pero hoy en día la tendencia en muchas escuelas de derecho, sobre todo en Australia y Nueva Zelanda, es a la brevedad. O sea, esas memorias de derecho de 500, de 3 o 2 tomos o 3 tomos, ya no. Es decir, si tú puedes decirlo 80 páginas, ¿verdad? Excelente. Eso da cuenta de tu capacidad, ¿cierto?, de síntesis. Entonces, es algo que tiene que venir también desde la academia y a eso me refería yo también ayer, desde la formación de los futuros colegas suyos. Miren esto. Este es otro ejemplo que me gusta mucho porque también ayuda un poco cuando la gente es resistente o dice que no se puede escribir el lenguaje jurídico más comprensible. Tenemos acá un párrafo que tiene, no sé cuántos, si me ayudan, 3, 6, 17, creo, 17, bueno. Si bien en español no existe una medida estándar que diga el párrafo en español debe ser de 5 líneas para que sea comprensible, sí uno puede encontrar en la literatura, en términos de lecturabilidad y eso, que una extensión razonable son 7 a 8 líneas, no más de eso. Ahora, en un extremo se encuentran los párrafos que son de conocimiento científico puro, es decir, tratados de alguna ciencia o disciplina, digamos, muy compleja, en que podemos encontrar párrafos que puedan tener 12 o 15 líneas. ¿Por qué? Porque preferentemente ahí se está haciendo, por ejemplo, un desarrollo de un concepto, que no lo puedo segmentar, y por eso es un párrafo de mucha densidad informativa. Pero eso se da en un contexto de especialización. Sin embargo, los textos jurídicos sobrepasan ese límite y no corresponde a un conocimiento de ese tipo, del que, en este caso que estamos hablando. Miren esto. Eso y eso. ¿Es más amable para el lector? Sí. ¿Qué he hecho? No he cambiado nada del contenido. Lo que he hecho es poner una introducción que hace las veces de ordenar la información. Finalmente, concluye que la infracción se encuentra perfectamente configurada por cuanto A, B, C y D. He ordenado, aquí hay una enumeración. Si yo tengo esto acá, esto como que se queda pegado, ahí. No, tengo que leer más de una vez para saber que ahí hay una enumeración. Entonces,
si yo hago esta segmentación, estoy ayudando al lector y le estoy diciendo, mire, fíjese que acá yo le voy a decir 3, 4 o 5 cosas y usted las puede ordenar visualmente y seguro que se va a acordar, como cuando uno hace los listados, ¿cierto? Tengo que hacer 4 cosas ya. Se ordena mentalmente. Pero además de eso, y por eso les decía que este es el prototipo, fíjense acá que tenemos. Que teniendo presente que contribuyente o el contribuyente no pudo menos que saber que estaba infringiendo una norma legal, voy a comerciales. Atendido el tiempo transcurrido desde su inicio de actividades, su giro, el hecho de haber sido sancionado anteriormente por infracción de la misma especie y el hecho de reconocimiento de la infracción con la emisión de la boleta número 325, puede concluirse que el contribuyente ha incurrido en los supuestos del artículo 97 del Código Tributario. Nuevamente, ¿qué tenemos? Corte de la idea principal. Por lo tanto, yo puedo hacer eso, nuevamente facilito la lectura y, como decía Gustavo, lo traslado. Entonces, con cosas no tan difíciles, yo puedo ayudar a la comprensión de los textos. No sé si pasa en las escuelas, había personas que estaban estudiando todavía la licenciatura. Cuando yo me río en el buen sentido de mis alumnos, porque el primer año todas las mujeres de los cursos tienen destacadores de colores, lápices de colores. Y los varones, como siempre, con un solo lápiz, con suerte, azul. Segundo año, colección de destacadores de todos colores, varones y mujeres. Entonces, ¿por qué? Porque ellos tienen que empezar a construir estas diferenciaciones, tienen que empezar a ordenar, entonces tienen el celeste para este, el texto, porque el texto viene como si fuera un bloque, y esto que nosotros podríamos hacer de antes, del momento de escribirlo, ellos lo tienen que empezar a hacer casi con colores para poder diferenciar. Ah, pensé que... Hemos hecho eso, simplemente eso, sin más modificaciones. Miren eso. ¿Qué podemos identificar? Acá no voy a hablar yo. ¿Qué podemos encontrar ahí? Primero tenemos un párrafo bloque. ¿Qué más? Lo que está en negrita lo puse yo, no está originalmente. Hay tres supuestos de fundamentos que no los puede poner como inciso. Bien, ¿qué más? ¿Gerundios? ¿Qué más? No hay puntuación. Una oración párrafo, una oración bloque. No sé si notan un poco esto de la reclamante, la reclamada, la parte. Hay un abuso ahí de los pronombres un poco ambiguos. Okay, yo lo marqué ahí, miren. Tenemos, por su parte, la parte reclamada, evacuando el traslado conferido respecto del reclamo de autos. Ahí tenemos ya un inserto, ¿verdad? Evacuando, un gerundio. Ha estimado los argumentos de la parte reclamante. Acá usan también la parte actora. Sí. Bueno, un estudiante una vez de un curso que yo creo que el pobre escuchó y lo que contestó, dijo, puso, era una prueba de comprensión de texto jurídico, algo así, y pone sí, porque la señora que era actriz, pobre, bueno, dice, como primer fundamento de su contestación en cuanto a la forma, la falta de... Oh, yo no hice nada. Se enojó.
Apaguen las cámaras porque... Sí, yo lo dejo. Y les voy a dejar esto y les voy a dejar además unas hojas que las tengo acá, si le puedo después las proyecto ahí. Les traje 3 ayudas que son, o sea, por favor, no quiero ofender a nadie, si las quieren las toman. Una hoja resumen, que a mí me gusta mucho trabajar con fichas, o sea, una hoja donde tienen los principales usos de coma, otra hoja que tienen conectores y marcadores discursivos, pero por significado, y otra que es de, no recuerdo cuál es la otra, pero 13 que pueden tenerlas por ahí pegadas y eso. Sigamos. Sí, no hay problema. Por mientras juguemos. ¿Tienen esto? Excelente, estaba todo preparado. Hay un ejercicio. En realidad hay 2. Está en la hoja 2, detrás de una foto de una... Dice original. Este que está acá. Bueno, dice 26 días del mes de abril de 2016. Esto está textual, ¿verdad? Nótese que yo puse, valga la redundancia, una nota a pie de página que dice material de uso exclusivo del taller y con fines didácticos. Es decir, siempre lo digo, y cuando lo digo todos lo hacen. Aquí no interesa saber quién lo escribió, esto es donación a la ciencia. ¿Ya? Así progresa el conocimiento científico. Entonces, dice, los jueces, en el cumplimiento del deber constitucional de discurrir los conflictos litigiosos, deben examinar autónomamente la realidad fáctica, subsumiéndola en las normas jurídicas que la rigen. Atribución que por ser propia y privativa de la función jurisdiccional lleva a prescindir de los fundamentos y calificaciones normativas que postulen las partes, aun cuando concordaren en ellos, y que encuentra su único límite en el respeto al principio de congruencia, de raigambre constitucional, en cuanto invalida todo pronunciamiento que altere la causa pretendi o introduzca planteos o defensas no invocadas. Suena lindo, no lo discuto. Bueno, analícenlo ustedes. Ráyenlo. Y después lo comentamos. Ahí se ve. Ahí se ve. ¿Sí? ¿Lo comentamos?
no se compliquen con eso porque siempre uno está preparado. Bien, veamos. ¿Qué encontramos en este párrafo? ¿Quién lo quiere comentar? Bueno, es una sola oración muy larga. Tiene para mí tres ejes temáticos, se podría dividir en tres partes. Una cuestión formal, pero por ahí 16 llevaría tilde, no la tiene. Y bueno, yo lo dividí en tres partes y lo abrevié. Pero la primera sería: los jueces deben examinar autónomamente la realidad fáctica, subsumiéndola en las normas jurídicas que la rigen. Esta tarea lleva a prescindir de los fundamentos y calificaciones normativas que postulen las partes, aun cuando concordaren en ellos. Concuerden en ellos. Y la tercera sería su único límite es el respeto al principio de congruencia, de raigambre constitucional, en cuanto invalida todo pronunciamiento que alteren planteos no invocados. Hay un guión que se abre y nunca se cierra. Ahí está. Después retomamos otras cosas que tenía que mostrarles, pero el ejercicio está acá. Efectivamente, hay áreas, ¿cierto? Ejes que yo las representé así. Bueno, la tilde, efectivamente. Los jueces, en el cumplimiento del deber constitucional de discurrir los conflictos litigiosos, ahí hay que cerrar, ¿verdad? Está abierto con un guión, pero correspondería en estricto rigor una coma. El guión, al menos en Chile, el uso es muy poco frecuente en este tipo de texto, en textos jurídicos. Acá tal vez se pasó, etcétera, pero y además el guión como signo de puntuación tiene un uso que es bastante lejano de lo que es esto, o el guión o raya. Me explico. Hay un mito en el ámbito de la puntuación que dice, ¿verdad?, que la puntuación es la representación gráfica de las pausas de la oralidad. Entonces, esto se traduciría como que si yo respiro 1 segundo, pongo una coma. Y si respiro 2, un punto y coma. Y si 3, ya un punto. La puntuación no es eso. Nunca lo ha sido. Los signos de puntuación equivalen a las normas del tránsito. Si usted va manejando y hay un disco pare, usted se detiene. Si usted va manejando y hay un ceda el paso, usted disminuye la velocidad. Si es que viene otro, ¿cierto?, se detiene. Si no viene nadie, pasa. La puntuación a usted le dice cómo tiene que ir leyendo el texto. No está relacionado con las pausas. De hecho, hay pausas en la oralidad que no tienen representación en la escritura y al revés. Entonces, la coma es el signo por excelencia para introducir frases intercaladas, como esta. Es decir, los jueces, coma, en el cumplimiento del deber constitucional de discurrir los conflictos litigiosos, la cierro y continúo. ¿Eso qué implica? Que yo este segmento, ¿cierto?, lo puedo sacar y no me altera el significado del texto. Pero si yo no tengo esa coma, me cambia totalmente el sentido de lo que estoy diciendo. Entonces, la puntuación es muy relevante para escribir. Ahora, puntuación. Para mí, la clave es la coma. Si usted maneja los 6 o 7 usos de coma como corresponde y que son obligatorios, todos los demás vienen por añadidura. ¿Por qué? El punto y coma tiene una miserable existencia. El punto y coma, ¿cuándo se usa? Cuando ya hemos hecho una enumeración con comas básicamente y queremos subir de nivel en la enumeración.
Yo vine a Argentina a comer alfajores de dulce de leche, ¿cierto? Y quiero enumerar, y dentro de esa enumeración hago subcategorías, ya no me sirve la coma por jerarquía, entonces subo, enumero lo más grande con punto y coma y bajo coma. Ese es el funcionamiento, esto es igual que las matemáticas, es igual que cuando usábamos en las ecuaciones los paréntesis y luego los corchetes, así funciona la coma y el punto y coma. No hay aquí, cuando alguien, que esto no salga de aquí, por favor, cuando alguien no sabe usar las comas, dice esto, pero es que es mi estilo. Entonces, ¿y esta coma por qué va ahí? Porque es mi estilo, o sea, respétame. Las comas no tienen estilo. Si usted va a escribir poesía, cuentos, literatura, etcétera, ponga todas las que quiera, si quiere no ponga puntuación, etcétera, y quiere innovar en el ámbito literario, perfecto. Pero estos son textos funcionales. Por lo tanto, la puntuación tiene así una norma clarísima. Ahora, este signo que está acá, ¿por qué digo que además es extraño? Porque las rayas o guiones tienen... a mí me encanta la puntuación, ¿por qué? Porque su significado dentro del texto es que se introduce una voz en el texto que no es el autor. O que está haciendo casi como un paréntesis, como en el teatro. Ustedes leen una entrevista de una revista, ¿cuál es la revista? Así como Gente, no, Hola, ya, una cosa así. Entonces dice, ya, y nos juntamos en la cafetería, le entrevisté y le pregunté si qué pasaba con Benjamín Vicuña. Guión, se sonrojó, cierre guión. Es para comentarios del autor, pero que se sale del texto. Por lo tanto, esta raya, aunque nos faltara la otra de cierre, no está bien empleada acá. Eso es lo que quiero decir. Los paréntesis, los guiones, las rayas, los corchetes son en un orden cada vez lo que tiene menos relación con el texto. ¿Me explico? Si está relacionado con el texto, pero es un detalle, yo uso paréntesis. Por ejemplo, una fecha de nacimiento, un lugar, un país. Uso un paréntesis. Si está un poco más alejado del texto, me voy alejando, usaré guiones, como este tipo de inserciones en el texto de voz ajena. Si está más alejado del texto, por ejemplo, cuando yo escribo algo y hay un error en la fuente original y yo no quiero que me vayan a retar a mí pensando que yo me equivoqué, ¿cierto? Y uso SIC. ¿Lo conocen? Sí. Ya, SIC. Era un chiste. SIC, lo conocen. Bien. Entonces, ¿yo qué hago? Lo inserto con corchetes. Me voy alejando del texto. ¿Me entienden? La relación tiene que ver con la puntuación. Entonces, no es coherente este signo en este texto. Por eso digo que es extraño que se use. Salvo que alguien me está mirando ahí con cara. Salvo que estemos en presencia de una transcripción, ¿cierto? O de un acta de discurso parlamentario, oral, y que sea una transcripción más cercana a la oralidad. No sé aquí qué nivel de distancia con el texto tienen, o qué nivel de cambio, más bien dicho, hacen del texto para pasarlo a escrito. Pero cuando uno hace una transcripción sí puede usar estos signos que van representando precisamente otras voces, etc. Entonces, ¿qué más? Lo decía... No, tu nombre. Guillermo, lo decía Guillermo. Acá están los ejes. Los jueces, tenemos uno, ¿cierto? Deben examinar autónomamente la realidad fáctica, subsumiéndola en las normas jurídicas, no vamos a entrar todavía en el léxico. Tendríamos otro núcleo que es atribución. Todo esto que está acá es una gran explicación, un detalle de qué. ¿De qué cosa? ¿De qué? ¿De qué? ¿De la función del juez? Ya. Atribución,
que por ser propia y privativa de la función jurisdiccional, lleva a prescindir de los fundamentos y calificaciones normativas que postulen las partes, aun cuando concordaren en ellos, y que encuentra su único límite en el respeto al principio de congruencia de raigambre constitucional. Y luego tenemos otro núcleo que es, en cuanto invalida todo pronunciamiento que altere la causa, pretende o introduzca planteos o defensas no invocadas. Pero además de esto, aquí hemos delimitado al menos ejes. No sé si concuerdan exactamente con los que propuse. Bueno, pero además de esto, que tenemos acá 3 temas, tenemos otro problema. No sé si alguien lo puede identificar. Yo ahí puse algunas pistas. ¿Qué pasa ahí? Esto que está acá lleva a prescindir de los fundamentos y calificaciones normativas que postulen las partes, aun cuando concordaren en ellos. ¿Qué es ellos? Lo que está queriendo decir es que aunque el juez concuerde con los fundamentos que están dando las partes, no está atado a esos fundamentos. Me parece que no está claro, pero creo que quiso decir eso. Con tendría que ser. Puede que tal vez no sea en ellos, sino que sea con ellos. ¿Ya? Pero ¿tenemos una interpretación? ¿Tenemos un problema de interpretación? ¿Cuántas veces lo tenemos que leer? Varias. ¿Cuál es el problema? Que esto no puede suceder en un texto que cambia vida de las personas. Yo no puedo tener dudas de cuál es el referente de acá. Ahora creo que lo entendí mejor. Lo que quiso decir fue que aunque las dos partes concuerden en los fundamentos, el juez no está atado a esa concordancia, sino que tiene libertad para decir aplicar otra ley. ¿Cuántas lecturas? Sea honesto. Bien. Pero además no está usando un montón de palabras de más. Solamente estamos mirando lo más importante del texto, que es ¿qué quiero decir? Me encantó la frase que usó. Lo que quiere decir, estamos tratando de entender lo que quiso decir. Ustedes son, en su mayoría, 90% diría yo acá, abogados, ¿verdad? Son personas que no tienen escolaridad, son personas que no conocen la terminología jurídica, son personas que están allá afuera y que no saben del mundo jurídico. No. ¿Y nos ha costado? Sí. Entonces algo pasa. Si entramos ahora, lo que no hemos hecho, al léxico. A ver, discurrir. Podríamos usar un sinónimo más probable. Realidad fáctica. Subsumiéndola, agreguemos, bueno, esto ya casi, ojalá que cuando termine este taller ustedes digan, no sé, la forma verbal y los latinismos es menor. Ya, y que encuentra su único límite en el respeto al principio de congruencia de raigambre constitucional. No, suena bonito, de verdad que sí. En cuanto invalida todo pronunciamiento que altere la causa pretendi. ¿Esto es un error o es un uso jurídico? Es un uso jurídico. Si es un latinismo, ¿qué corresponde mancar? Cursiva, ¿ya?
De paso yo voy ingresando cosas que les pueden servir. Si los ofendo con repasar estas cosas me dicen. Pero los latinismos van en cursiva, ¿ya? Ese es el uso de las cursivas. Las cursivas tienen uso bien limitado, que es latinismos o extranjerismos en general y nombres de especies nativas cuando están en el diccionario, ¿cierto? Cuando decimos, por ejemplo, no vayan a pensar mal de mí, dice cannabis sativa por marihuana, por ejemplo, eso va en cursiva, ¿ya? O cuando el Fellini, no sé cuántito, que es el nombre científico del gato, va en cursiva. Las comillas, ¿qué pasó? ¿Hice algo? ¿Me vienen a buscar? No, me vienen a tener... El colegio de abogados. El colegio de abogados me busca. ¿Me dejan hacer un paréntesis? Muy breve, a propósito de eso. Una vez hicimos un coloquio en Santiago de la Red de Lenguaje Claro y me entrevistaron en un periódico. Entonces, ya, respondí, qué sé yo, cosas que para mí eran fundamentales y todo. Y después al otro día sale en la prensa en Santiago, toda la página, mi foto, comillas, y dice: los abogados ven como una amenaza la simplificación del lenguaje. Yo trabajo en una escuela de Derecho. Estuve escondida una semana. Entonces ya tengo miedo, ¿verdad? Bueno, las comillas tienen una función que es destacar. Destacar, a veces sirven para los títulos, a veces, de algunas cosas, de publicaciones periódicas, por ejemplo. La cursiva se usa para los títulos también, eso lo olvidé. Sí. Muchas las utilizamos generalmente para citar textual, ¿es correcto eso? Se usa para citar textual, ¿ah? Pero, ojo, se usa para citar textual en un ámbito más académico o también en algunos documentos jurídicos, dependiendo también la normativa que usen. ¿Por qué lo digo? Porque hay ciertas reglas de citación que usan solo la comilla para citar textos breves, 3 líneas. Cuando yo me excedo ya de la citación y es mucho más extensa, no uso cursiva, sino que lo escribo con otro margen y en otro párrafo, ¿ya? Pero sí, se usa para la citación. Y el signo que por excelencia es para destacar no es la comilla, salvo que yo esté usando la comilla como para un metalenguaje o algo así, es la negrita. La negrita es la herramienta para destacar. Entonces, y aquí entramos a otra característica ya un poco más marginal, pero que sí tiene que ver con el texto jurídico, es que suele utilizar todas las alternativas posibles para destacar. Entonces encontramos negrita con subrayado, con esto, y además todas las letras en altas. Y, claro, eso. Entonces, no agoten todas las herramientas juntas. O sea, vayan, úsenlas, porque si no pierden su real valor. Si yo utilizo altas con negritas, ¿cierto? Y comillas, ya no me sirve para destacar. Entonces, eso como consejo. En cuanto invalida, dice todo pronunciamiento que altere la causa pretendi, ya dijimos acá, cursiva, o introduzca planteos o defensas no invocadas. Nuevamente tengo aquí un problema. ¿Me ayuda? Sí, lo que en el último párrafo me parece que repite, planteos o defensas es redundante y sería en plural. Lo que quiero hacer al final, ¿no? Solo una cosa en defensa del que escribió esto. Podría haber puesto... Solo en defensa. Esto se podría haber resumido con un latinazgo, que son 3 palabras, por aplicación del principio iura novit curia, ¿no?
creo que en defensa trató de explicar lo que es el principio para el que no entiende. Ese principio que si lo lee no se lo explica a un abogado, no sabe qué es, pero es eso en definitiva. Se acepta absolutamente la defensa. Lo que estamos tratando de aquí es simplemente ejemplificar, pero ¿qué pasa? Hay aquí otro problema de concordancia. Y cuando yo tengo pronombres en un texto, y es un texto breve, yo puedo recuperar los referentes cognitivamente sin mayor problema. Aunque haya un error pequeño de número, de género, yo lo puedo reconstruir. Pero si a esto... Me vienen a buscar, no. Pero si a esto le suman que este problema no va a estar en este párrafo pequeñito que estamos analizando, va a estar en un párrafo extenso y con todas las demás cosas que hemos comentado, recuperar este ejercicio ya no nos va a significar 3 lecturas, va a significar varias más, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiero, digamos, como llamar la atención. Claudia. Y presentar a ustedes, creo que ya todos lo conocemos. Muchas gracias. Nos acompaña el doctor Juan Pedro Tunesi, es el secretario parlamentario del Senado. Hola. Bien, entonces, acá hay otros ejercicios que vamos a ver en un rato más, pero quiero devolverme a cuando se nos cortó el PowerPoint. Creo que es acá. ¿Qué hacemos? ¿Cómo estamos ahí, tiempo? En realidad debería terminar ahora, pero yo pedí que por favor los que tienen que ingresar en el taller que sigue, que estén un poquito afuera, igual creo que todavía no había nadie, así que podemos seguir un poquito más. Perfecto, ya. Vamos a ver qué hacemos. No voy a ejemplificar más porque afortunadamente todos ustedes son del ámbito jurídico, así es que lo que yo les he mostrado como prototipo ya lo conocen. ¿Qué es lo que quiero? Sí, que veamos. ¿Cómo? ¿Cómo arreglo esto? Bueno, hay estrategias. De hecho, nuestros cursos en la escuela de Derecho que yo trabajo se llaman estrategias. Y los chicos les dicen estragedia. ¿Por qué le dicen estragedia? Porque si nosotros les pedimos en segundo, casi en tercer año, escribe una sentencia, lo hacen. Un informe en derecho, lo hacen. Pero si les decimos, mire, este grupo de adultos, o sea, de la tercera edad, quiere postular un proyecto para ir a un paseo y necesita que usted le explique el artículo tanto de la ley para postular. Los mata. O escriba esto para su hermano de octavo básico que tiene que... Los mata. Y eso es lo que queremos. Queremos que escriban para todos, que se puedan posicionar con el destinatario. Entonces, ¿qué hacemos? Dijimos que un texto en lenguaje claro usa un lenguaje apropiado al lector y al documento. Eso es muy importante, lo dije. Si ustedes van a escribir un paper o van a escribir su tesis, ¿cierto?, su memoria use toda la terminología que aprendió durante toda la carrera y los latinismos preciosos, bien. Pero si tiene que escribir una notificación, si tiene que escribir una sentencia, trate de que lo entiendan. Tiene además un diseño que permite ubicar lo importante enseguida. No tengan miedo de segmentar, no tengan miedo de usar viñetas o A, B, C, D o 1, 2, 3, 4, etc. El diseño ayuda mucho a la comprensión. Cuando yo les mostraba esos párrafos bloque, ¿verdad? Eso ya predispone al lector a algo que va a ser difícil. Yo les digo a mis estudiantes, cuando yo veo un párrafo que tiene 10 líneas, yo digo sospechoso. ¿Por qué? Porque un párrafo de 10 líneas, yo ya puedo pensar que ahí no hay solo una idea principal. Y un párrafo siempre debe tener una idea principal. Se entiende con una lectura y cumple los requisitos legales. ¿Qué podemos hacer?
usar estrategias de reformulación. ¿Qué quiero decir con estrategias de reformulación? Esto, por favor, son solo ejemplos. Texto original. Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos tanto y siguientes, todos del Código de Procedimiento Civil, se declara que se rechaza sin costas la nulidad procesal impetrada por la parte demandada a foja 230. Considerando todo lo anteriormente expuesto, se declara que 1. Se rechaza la petición de nulidad procesal, es decir, esto es, etcétera. Estoy ejemplificando, pero acá yo puedo, tal vez este concepto sea mucho más cercano o más entendido, pero pónganse en el caso de una palabra que sea muy compleja, reformularla. ¿Cómo reformulo? Perdón, y digo, solicitado por doña Eliana, no obstante, ¿se fijan que acá? Aquí no está este concepto que sí está expresado como tema de fondo. No obstante, este rechazo es sin costas, o sea, es decir, no incluye los gastos administrativos del procedimiento judicial. Este es un ejemplo. ¿Cómo yo puedo hacer que un texto desde el punto de vista léxico sea más comprensible? Introduciendo estrategias de reformulación. ¿Cuáles son? Primero, introducir en el mismo texto algunas cosas como estos, recursos, esto es decir, 2, me van a decir, sí, pero es que nosotros escribimos texto, no puedo estar reformulando cada vez. Bueno, perfecto, si no puede estar y usted cada vez se dan cuenta que en su ámbito usan los mismos términos, entonces incorporemos un glosario. Hagamos un glosario que sea de fácil comprensión y pongámoslos y colguémoslos en la página web, o hoy en día es absolutamente posible en términos de tecnología que ustedes acá hagan un link, por ejemplo, y le aparezca la definición del concepto en un lenguaje más simple. En Estados Unidos, ¿saben cuál es el mayor desarrollo del lenguaje claro? Porque ya en el ámbito jurídico ya lo pasó, digamos, ya. Médico. Y voy a decir algo que lo leí, me cercioré, me documenté científicamente. En Estados Unidos, el lenguaje claro está en todo el ámbito, entrando fuertemente en todo el ámbito de la salud y de las principales clínicas o hospitales. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que las personas, cuando entienden su ficha médica, no estoy hablando de la ficha médica con detalle, pero una suerte de ficha médica un poco más resumida, y la gente entiende lo que tiene, adivinen. 1, se disminuyen 5 veces más las idas a la urgencia. ¿Qué más? Lleva bien a cabo el tratamiento porque entiende cuándo se lo tiene que tomar y por qué, etc. Y no me van a creer. Se mejora más y más rápido. Nunca les han llamado y les han dicho, ¡ah! Leí un informe de la radiografía y parece que tengo un tumor y tengo cáncer y no sé qué, no sé qué. No, es un quiste, pero es que dice una masa de no sé qué. Bueno, ellos documentaron que la gente se mejora más rápido cuando entiende lo que le está pasando. ¿Y cómo lo han hecho? En las páginas web ponen, así como uno ingresa, no sé si acá, pero en Chile uno con una clave entra a su ISAPRE o a su sistema de salud y puede ver y comprar bonos, etc. Bueno, ellos tienen su clave, entran, pueden ver una ficha médica, digamos, acomodada, no en el contenido, sino que más no compleja, digamos, y además tiene el link donde cada término se lo dan en un lenguaje más claro y la persona baja el nivel de ansiedad. Claudia, lo que yo te quería decir es que a mí me parece muy interesante esto que estás diciendo, porque cambia el paradigma de quién es el sujeto de la información. Porque me parece que tanto los textos médicos como los diagnósticos, como las sentencias, parecía que no iban hacia el sentenciado, sino hacia el abogado del sentenciado. Y los diagnósticos no iban al enfermo, sino al médico que atiende al enfermo. Por lo tanto, era el objeto de todos esos circuitos informativos y no el sujeto. Entonces, eso cambia todo. Absolutamente de acuerdo. De hecho, en Chile a estos médicos que uno no le entiende nada, pero que uno les hace caso porque deben saber mucho, les decimos diostores.
Y a mí me da mucha rabia cuando yo voy a retirar un examen y me dicen, no, está cerrado, no lo puede abrir. ¿Pero por qué? Si el examen es mío. Bueno, sí, hablamos siempre de los médicos, nunca de los abogados, estimados. Bueno, ¿qué otras opciones? Ahí tienen otras opciones. El parafraseo es una muy buena estrategia de reformulación. No lo llevo al ámbito jurídico, tal vez no para la sentencia, pero sí para los informes. Por ejemplo, parafrasear es cuando yo utilizo, ¿cierto?, con otras palabras más simples, un contenido más complejo. Otra estrategia de reformulación, la analogía. Cuando yo algo complejo se lo quiero dar a entender a alguien con un caso similar, ¿ya? Ahí, bueno, esto les va a quedar, así es que ahí tienen las ejemplificaciones. Y creo que no vamos a alcanzar a hacer los ejercicios. Lamentable. Bueno, tareas. Bueno, eso es. Estoy con mi tiempo. Espero haber contribuido en algo, una gotita, ¿cierto?, a lo que hacen. Mi idea es que cuando vayan a escribir un texto jurídico, al menos piensen en alguna de estas cosas que conversamos hoy. Muchas gracias.